donde diversos actores fueron partícipes de este conflicto, como víctimas o agresores. Entre ellos destaca la presencia de Sendero Luminoso, responsable del 54% de las víctimas, el movimiento revolucionario Tupac Amaru o MRTA, responsable del 1,5%, y el Estado agente protector, que fue responsable del 35,3% de víctimas. Entre los actos más condenables de estos actores tenemos Lucanamarca, Sendero atacó a una comunidad entera, Barrios Altos y La Cantuta, agentes del Estado vulneraron la vida de la población, el MRTA tomó el control de la Embajada de Japón y por último tenemos Uchurracay, pobladores mataron a 8 periodistas por creer que eran de Sendero. Asimismo, según la CBR, las consecuencias de este periodo fueron las siguientes. Aproximadamente 69.280 personas murieron o desaparecieron. Más de 6.000 peruanos fueron desplazados internos. Empobrecimiento en zonas rurales. Debilitamiento del Estado y de las instituciones democráticas. Mujeres que sufrieron violencias diferenciadas, desaparición de hijos, esposos, violencia sexual y carga de liderazgo comunitario. Esta última consecuencia generó en nosotros un interés por conocer el rol de la mujer durante el conflicto armado interno. Proseguimos. ¿Qué cambio sintió como madre y jefa del hogar luego del estallido de violencia? Bueno, como madre, como esposa y también ser parte de la sociedad, te diré que fue muy triste, porque donde eliminaban a muchas personas que no tenían que ver nada en este tema, ¿no? Por ese motivo, presentamos la interrogante. ¿Cuáles fueron los roles que asumieron las mujeres peruanas durante el conflicto armado interno? ¿Y qué impacto tuvieron en la construcción de la memoria y la justicia en el Perú? Según la fuente, el discurso sobre la emancipación de la mujer durante el conflicto armado interno en el Perú de Fiorella López nos menciona que la participación de la mujer como subversiva tuvo gran impacto en la opinión, quedando subsumidas bajo el estereotipo de mujeres sanguinarias por sus actos atroces. Esta rebelión femenina, según el documento, se da a nivel personal ante la incapacidad del Estado de resolver las exigencias y reivindicaciones de las mujeres, como tener mayor libertad, mayor alcance social. Este vacío en la respuesta estatal fue respondida por Sendero, al mostrarse como un espacio de representación política y relaciones de género igualitarias. Desde mi opinión personal, puedo decir que el rol de la subversiva fue un movimiento errado en la búsqueda de la emancipación femenina, y fue causa de la necesidad que tenían las mujeres de poder participar y resaltar en diferentes actos estatales, cosa que el gobierno hasta ese momento no había brindado esa oportunidad a la mujer peruana. Capaz podían votar, pero no tenían completa libertad de expresión y o representación dentro de esa comunidad machista. Desde mi punto de vista, aunque es cierto que muchas mujeres vieron en Sendero un espacio donde podían demostrar que eran tan capaces como los hombres, incluso llegando a ocupar más del 50% del comité central, en comparación con un 7% y un 12% de presencia femenina en los cargos directivos de partidos legales, ese camino de falsa igualdad no puede celebrarse ni justificarse. Comparto tu razonamiento. La igualdad no puede justificarse a partir de la violencia, el autoritarismo y la muerte. Por eso, considero que la participación de la mujer en Sendero no fue un avance real, sino una trampa ideológica que terminó usándolas en un proyecto de destrucción. De igual manera, la mujer también tuvo el rol de lideresa popular, según la fuente de María Elena Moyano, Construyendo Ciudadanía y Paz desde el Perú Excluido, de Luis Valdivieso. Sendero Luminoso había comenzado una campaña de asesinato de mujeres, que eran líderes populares como Juana López, Moraliza Espeja Márquez, Edma Hillary. Sin embargo, a pesar de esos acontecimientos, María Elena Moyano no
no dejó de organizar estas manifestaciones públicas para expresar el rechazo al terrorismo, debido a que la paz que tanto se había esforzado por construir no era posible sin justicia. La Madre Coraje se han convertido en un ejemplo de fortaleza y de verdadera emancipación femenina. Desde antes de que el terrorismo ataque las calles de Lima, Moyano había centrado todas sus fuerzas en resolver problemas sociales y destacar el rol práctico de la mujer. Su lucha y su mártir nos demuestra que la mujer fue un actor esencial que defendió la democracia y sostuvo la esperanza de un país más justo. Las lideresas no negaron que en la sociedad discriminan a la mujer, pero supieron agruparse y luchar no solo por su propia libertad y justicia, sino por la de todos nosotros, convirtiendo su voz en su arma, y en función a ello lograron crear EPOMUVES, una federación popular de mujeres. La tercera perspectiva es muy interesante, la psicología de la mujer, especialmente de la madre en el terrorismo. Según el capítulo 1 de las secuelas psicosociales de la CBR, las madres de familia vivieron el terrorismo desde una doble carga emocional y psicológica, porque no solo sufrían el miedo, la incertidumbre y la violencia igual que todos, sino que además asumían la responsabilidad de proteger a sus hijos y mantener la estabilidad del hogar en un contexto totalmente inestable. Las madres durante el terrorismo vivieron una profunda tensión psicológica, debido al constante miedo hacia la muerte, la violencia y el temor, lo que originó que el hogar se desestabilizara y lo que influye directamente en el desarrollo emocional de sus hijos al ser la mujer el eje de la familia. Este impacto no solo quedó en la madre. Diversos estudios, como el de Valencia Caicedo en 2024, demostraron que el miedo y el trauma vivido por las madres durante el conflicto afectó directamente las habilidades socioemocionales de sus hijos, reduciéndolas en 0,016 desviaciones estándar por cada año que ellas estuvieron expuestas a la violencia. Es decir, el terrorismo no solo hirió a una generación, sino que dejó huellas que se transmitieron a la siguiente. Después de analizar estas tres perspectivas, la mujer subversiva, la mujer lideresa popular y la mujer como madre que sostuvo emocionalmente a su familia, podemos llegar a la conclusión de que la participación femenina en el conflicto armado interno fue diversa, compleja y profundamente humana. No puede reducirse a un solo rol. Conectar con lo que ocurrió durante el terrorismo, con el presente, es esencial, porque muchas de las situaciones que vivimos hoy nacen directamente de este periodo. Las secuelas psicológicas en miles de familias, la desconfianza hacia las instituciones, la desigualdad en las regiones más afectadas y la persistencia de discursos violentos en la política actual muestran que el conflicto armado no quedó en el pasado, sino que todavía define parte de nuestra realidad. ¿Cree que el denominado terrorismo urbano que estamos presenciando puede pasar a ser una amenaza mayor y no se le está tomando la importancia necesaria? Eso es lo que pasa. Estamos ya en un terrorismo, ¿no? Y para las autoridades no hacen nada, parece que se hacen de la vista gorda, ¿no? Sí, estamos muy preocupados de lo que está pasando ahora en nuestro país, ¿no? Como jóvenes del Perú actual, creemos que recordar estos hechos no es quedarnos en el pasado, sino evitar repetirlo. La memoria nos obliga a reconocer que la violencia nunca es el camino, que los derechos humanos no pueden negarse y que las mujeres, aún en las peores circunstancias, han sido motor de resistencia, organización y justicia. Finalmente, esperamos que este episodio contribuya a fortalecer la memoria, la reflexión y sobre todo el compromiso por un Perú donde la igualdad, la paz y la dignidad humana sean una realidad para todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en un próximo episodio de Ecos de la Historia. Hola, hola queridos oyentes. En este segundo capítulo de Ecos de la Historia está muy relacionado con el anterior. Por eso es muy importante que lo hayan escuchado.
El día de hoy hablaremos sobre Alberto Kenya Fujimori Inomoto, presidente del Perú desde 1990 hasta el 2000. Su tiempo en el poder fue muy controversial y recordado por la lucha contra el terrorismo y la grave crisis económica heredada. El autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, la captura de Abimael Guzmán, las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, la red de corrupción y sobornos, las violaciones de derechos y las esterilizaciones forzadas fueron los actos más conocidos y controversiales de su gobierno. Según la CBR, la Defensoría del Pueblo, la CIDH, HRW y el BCR, el Perú fue blanco de las consecuencias abruptas del gobierno del último dictador. Entre ellas tenemos el quiebre del orden democrático tras el autogolpe de Estado de 1992, la pérdida de independencia del Poder Judicial y Congreso, detenciones ilegales y torturas en operativos antisubversivos, desconfianza prolongada en las Fuerzas Armadas y la PNP, persistencia del trauma y demanda de justicia por parte de familias de víctimas, crisis política y caída del régimen tras los Vladivideos, y los daños físicos y emocionales en miles de mujeres víctimas de las esterilizaciones. Las comúnmente conocidas esterilizaciones forzadas fueron una de las políticas fujimoristas más criticadas por el mundo. Su realización provocó en la mujer daños físicos y emocionales. En consecuencia, nos planteamos la siguiente interrogante. ¿En qué medida las políticas de esterilización implementadas durante el gobierno de Alberto Fujimori representaron un avance en la salud pública o, por el contrario, una grave vulneración de los derechos de las mujeres peruanas? ¿Y cómo afectaron estas medidas a su salud, sus derechos reproductivos y su vida familiar, especialmente en el caso de mujeres rurales e indígenas? Según el testimonio de víctima de esterilización forzada en Huancayo, Hipólita Oronjuy nos comenta su triste historia. Ella fue víctima de una violación por militares y luego obligada a ser esterilizada debido a que tenía muchos hijos. Asimismo, menciona la manera en la que le realizaron este procedimiento. Me amarraron para que me operaran. Los testimonios de esterilizaciones nos demuestran que no solo el terrorismo fue causante del miedo urbano, sino que el Estado coaccionó el destino de cientos de mujeres al quitarles la posibilidad de decidir su futuro. En contrario a esta idea, también es importante hablar sobre la causante para que se creara este programa social. El gobierno de Fujimori justificaba las esterilizaciones vinculadas con una política de desarrollo, según el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Reducir la natalidad era una forma de disminuir la pobreza. Investigadores como Julieta Mulet lo llaman retórica de desarrollo económico. El gobierno justificó el programa como una medida necesaria para el desarrollo económico del país, afirmando que el control de la natalidad era esencial para reducir la pobreza y modernizar el Perú. En mi interpretación personal, considero que esta política fue un ejemplo de cómo un gobierno puede manipular un lenguaje de progreso para justificar prácticas autoritarias. Aunque el discurso buscaba presentar las esterilizaciones como una medida de bienestar, los hechos demuestran que fueron una forma de violencia institucionalizada que afectó a miles de mujeres que jamás pudieron elegir sobre sus propios cuerpos. Bueno, conectar este episodio con el presidente es fundamental. Las secuelas de las esterilizaciones forzadas continúan hoy. Mujeres que aún buscan justicias, familias que viven con trauma, desconfianza hacia el Estado y un debate nacional sin resolver sobre los abusos de poder en pleno 2025. Todavía existen procesos judiciales abiertos y comunidades que exigen reparación. Esto demuestra que el gobierno de Fujimori no solo es parte del pasado, sigue influyendo en nuestra política, memoria y sociedad. Como jóvenes, creemos que recordar este episodio no es abrir heridas, sino evitar que vuelvan a repetirse. La historia de estas mujeres nos enseña que la salud pública no puede construirse sin derechos, que el desarrollo jamás debe imponerse sobre el cuerpo de nadie y que la memoria es un deber para garantizar la justicia.
Finalmente, esperamos que este episodio contribuya a fortalecer la reflexión y el compromiso por un Perú donde la igualdad, la dignidad y la justicia sean una realidad para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Ecos de la Historia.